Hola amigos de Solidaria TV, le damos la bienvenida a un nuevo programa de Héroes Anónimos. Hacía tiempo ya que no nos veíamos y bueno, el momento se acerca y queremos compartir con vosotros en esta tarde la visita de un cantautor cristiano que bueno, lleva muchos años en el mundo de la música, en el mundo del servicio a los demás y bueno, tiene una experiencia de vida, un trabajo que poder contarnos en esta tarde y que sin duda va a ser de gratificación para vosotros que nos escucháis y vamos a sacar de las incidencias y de los comentarios que tengamos tarde algún provecho para nuestras vidas. Le damos la bienvenida a Luis Alfredo. Bienvenido, Luis Alfredo. Muchas gracias. Y bueno, te damos la bienvenida a Héroes Anónimos. Y bueno, queremos charlar un rato contigo porque bueno, tienes no solo un don, sino tienes una profesión, una vocación importante que bueno, que está en auge y que bueno, que obviamente a las personas que tenemos algún grado de acercamiento a Dios nos es grata, ¿no? Lo que es la alabanza, la adoración, todo lo que forma parte pues de ese tiempo en el cual nuestro espíritu está en contacto con el Espíritu Santo y de alguna manera bueno, nos acerca, ¿no?, un poco más a la presencia de Dios. Luis Alfredo, contanos, yo sé que eres uruguayo porque bueno, ya nos conocemos fuera del plató, pero ¿quién es Luis Alfredo? Bueno, ¿quién es? ¿Quién fue? ¿Quién querrá ser, no? Sí, bueno. Pues Luis Alfredo es un uruguayo que a los 17 años se fue a Europa, pasó por varias ciudades de España, por Burgos principalmente, y se fue para Finlandia y se pasó un año allá en Finlandia, muerto de frío, porque iba con unos amigos finlandeses que me invitaron a ir en los años 70 y pico, años muy difíciles en toda Latinoamérica y especialmente en el Río de la Plata, años muy difíciles donde las universidades, todo estaba cerrado por los problemas sociales y políticos, y entonces mis padres pues aprovecharon que estos amigos me invitaron para ir allá y me fui para allá. Y pasé un año en Finlandia, un año que me cambió mucho la vida, porque vi otra sociedad, otras cosas. Yo recuerdo la primera noche que estuve en el norte de Europa, en Suecia, antes de haber llegado a Finlandia todavía, en Estocolmo. Yo caminaba por las calles y veía la basura tirada en las esquinas. Un televisor tirado en la esquina. Claro, ¿Qué es esto? te parecía extraño eso, ¿no? Una torta, una tarta, un pastel ahí a medio comer, pero todo el resto ahí tirado en la esquina. Una lámpara tirada en la esquina, un sofá tirado en la esquina. Digo, ¿pero qué es esto? Digo, nosotros hubiéramos dado en Latinoamérica nuestra vida por cualquiera de estas cosas y estos lo tiran. Yo dije, esta gente es la gente más feliz del mundo porque vive aquí en la abundancia. Llegué a la casa de estos amigos después de haber dado ese paseíto por el centro de la ciudad y me dice, mira, dice, acaba de suicidarse el hombre más rico de Suecia. Y fue un choque para mí. Esta sociedad del bienestar que le sobra de todo, y el hombre más rico se suicida. Y dice, el hombre más rico, dice, Suecia es uno de los países, y el norte de Europa uno de los países, una de las zonas donde más suicidios hay. Entonces me di cuenta, una vez más, que el dinero no lo hace todo. Y que el bienestar no necesariamente pues es la felicidad total. Un año en Finlandia estuve luego, y ya me vine a España y me quedé a vivir en España. Y luego, muchísimos años después, me casé con una catalana y ahí ya la terminé de arreglar, porque ahí me quedé definitivamente. Ya quedaste atado. Sí. Pero viajo mucho a Latinoamérica. Sí, sabemos de tus viajes. Luis Alfredo, bueno, básicamente entonces tu experiencia con Dios y de lo que... Viene de mis padres. De lo que eso surgió es bueno, tu vocación, tu llamado, exacto, el lugar donde ocupas una función y cumples con un propósito en tu vida. Sí, viene de ellos, la conversión de mis padres. Yo tenía 13, 14 años y mis padres se convierten en una pequeña iglesita de las Asambleas de Dios en Uruguay, una ciudad que se llama San José, que está a las afueras de Montevideo. Yo estudiaba en un colegio católico en aquel momento. Tengo un gran conflicto ahí de esas dos realidades, ¿no?
me va a marcar muchísimo para el resto de mi vida, darme una visión un poquito más amplia de lo que es la Iglesia y de lo que es Dios también, ¿verdad? Pero esas dos realidades son importantes. Pero mis padres se convierten y a partir de ahí, pues yo empiezo a seguir viviendo siempre con ese elemento de Dios en mi vida. Pero no es hasta que yo estoy viviendo en Burgos, un par de añitos después, a los 18 años, yo salía de Uruguay a los 17, doy mi primera gira, estoy viviendo a los 18 años en Finlandia un año, y vengo, 18, 19 años, a vivir a Burgos, y me quedo allí viviendo, y por primera vez yo estoy fuera de mis padres. Entonces, y ahora, si seguía al Señor era porque yo quería, no era porque mis padres eran creyentes y decía el domingo hay que ir al culto, sino porque yo elegí creer. Y para mí fue muy importante cuando asumí por mí mismo la fe. Entonces, No, sí, sin duda alguna la experiencia sí. que enriquece y puede transformar nuestra vida es el que creas, ¿no? El que creas tú. Y, no la fe de los padres. Y esa experiencia que tiene uno personalmente, ¿no? Porque a veces hay gente que tiene una fe que es como consecuencia de las tradiciones que le han sido inculcadas, pero no ha tenido ninguna experiencia. Y en España, como bien sabes, mucho ha sido así, ¿verdad? Sí, el catolicismo en España lo que ha generado es adictos, pero virtuales, que van a las reuniones, a los cultos, pero realmente no hay una vocación en su corazón, un llamado en su vida, no conocen a Dios en realidad. Pero fíjate lo bien que me hizo a mí haber pasado un año en Finlandia, moviéndome mucho en el contexto evangélico, porque yo vi ahí a creyentes de tercera y de cuarta generación, que no eran por lo tanto tan creyentes, sino que eran más bien hijos de que mi abuelo se convirtió y luego yo he seguido en la iglesia y lo que tal. Entonces me di cuenta de que, hombre, creyentes de primera mano no hay en todas partes. Y muchas veces la religión como tal, pues las puedes encontrar... Sí, en ambos lados. En ambos lados. Sí. Sin duda alguna hay creyentes que son creyentes de padres creyentes o abuelos creyentes que luego, bueno, en el rol que cumplen en la iglesia y la función que tienen es meramente espectadores, ¿no? O a veces tradiciones que son buenas, digamos, ¿verdad? Porque muchas veces la gente después sigue buenas tradiciones, cosas que se han ido perdiendo. Europa se ha descristianizado en el más. Pero luego el materialismo ha hecho un terrible trabajo subterráneo en la conciencia y los corazones y obviamente ha disminuido mucho el denuedo y la pasión por llevar el Evangelio, la palabra de Dios, por salir de misionero a las misiones con ese pasión que durante el siglo XVII, XVIII y XIX surgió en Europa, ¿no? Exactamente. Obviamente es una contradicción, ¿no? De una Europa evangelizada, una Europa donde nacieron figuras como Lutero y los grandes predicadores ingleses, como muchos que ha habido ahí, y que después obviamente no ha habido un testigo que siguiese con ese boom de avivamientos que hubo en el centro de Europa y en Inglaterra, sobre todo en la parte más norte de Europa, que es donde se surgieron grandes avivamientos y cientos de personas conocieron al Señor, pero lo que pasa siempre, ¿no? Y en las últimas décadas, digamos, avalanchas de latinoamericanos y de otras partes también, pero que han estado llegando a llenar las iglesias europeas. Sí, no, es como una devolución, como una devolución de todos los años que los misioneros vinieron a Latinoamérica, ¿no? Con un mensaje vivo del Evangelio y que obviamente sembraron una semilla buena. Así es. Y produjo conversiones y bueno, ahora tenemos que devolverles la moneda, no, el beneficio, ¿no? que generaron acá, y de hecho, bueno, muchos de los avivamientos en Latinoamérica surgieron a raíz de misioneros, ¿no? Finlandeses, ingleses, alemanes, suizos. Yo creo que es un principio bíblico, salir fuera. Tiene la capacidad de mirar las cosas de otra manera. O sea, miras cosas que los locales no se dan cuenta y tú de primera ya te das cuenta, porque ves ves con otros ojos más frescos, ¿no? A mí me hizo muy bien. A mí me hizo magníficamente salir de Europa y salir de América e ir allá. Tenía otra actitud, otra libertad. Yo fui a España en los últimos años del franquismo, que España estaba era una revolución, era un hormiguero.
mucha de la juventud empezó a meterse en todos los temas de drogas. Sí, era un volcán, España a punto de, increíble, de explotar. Exacto. Y la muerte de Franco, vamos, digamos que propició el momento oportuno para que, bueno, luego lo que ya conocemos ocurriera, ¿no? Y en aquel tiempo pues era un muchachito yo joven, de pelo largo, con una guitarra en la mano, cantando. Y como yo había cantado y había nacido espiritualmente, digamos, en la iglesia aquí en Sudamérica, pues lo que hacía era cantar y hablar de Dios. Y cantaba cosas como baja Dios de las nubes, y lleva a la fábrica donde trabajas, y quita a Dios del retablo y graba dentro de tu corazón, y roba a Dios de los templos, donde lo encerramos hace tantos años, déjalo libre en las plazas, llévalo también al mercado del pueblo. Iba con toda la energía también evangelizadora, que hizo muy bien, y muchísima gente joven pues se conoció al Señor y se acercó, pero porque íbamos a la calle, sin prejuicio y sin miedo, y el europeo y el español tenían un prejuicio tremendo, y sacar a Dios de la realidad de la iglesia, por favor. Sí, era colocarle en una posición incómoda a los que veían eso, y bueno, y por supuesto sí. una negativa de sacar a Dios de ese contexto donde... Pero la gente estaba ¿no? desesperada y buscando cosas y metiéndose en todo tipo de líos por intentando encontrar un sentido a la vida, ¿verdad? Y lo que estaban buscando era Dios, ¿no? Y nadie se lo decía. No, la música es un buen vehículo para poder acercar las personas al Evangelio, y de esa inspiración, ese llamado en tu vida que tuviste, ¿cómo vino eso? No, yo no sé. Es un don, es un regalo. Es un regalo. Porque fíjate, ni mi padre ni mi madre son músicos ni nada. Entonces yo sí nací con un talento musical, artístico en general, por la pintura, por las artes. De jovencito ya, sí, de pequeño. Digamos, pusiste a trabajar ese don. Sí, mira, yo filmé mi primera película de 16 milímetros a los 16 años. La dirigí y la filmé. Me vine de Uruguay aquí a Buenos Aires a comprar celuloide, porque en Uruguay no se vendía la película en aquel momento. Estoy hablando de hace 30 y tantos años atrás, ¿verdad? Y muy jovencito hice mi primera película, y ya pintaba, ya hacía música. Tuve la suerte de ser incluido dentro de un grupo de personas con talento que los metieron a trabajar con gente profesional que estaban estudiando pintura en Bellas Artes allá, y fue una experiencia tremenda. Fueron unos años justo, repito, antes del golpe militar, donde había toda una creatividad en el país también muy interesante. En Uruguay, ¿no? En Uruguay. En Montevideo. En San José. Ah, en San José, tú eres de San José. Sí. Y pues fue una experiencia súper interesante, muy bonita, muy bonita. ¿Y cómo comenzaste a involucrarte en el mundo de la música? ¿Cuál fue, digamos, el primer paso que diste en ahí? Porque hay mucha gente que, bueno, que quizás tenga el don, tenga la capacidad y tenga interés en... ¿Y esa experiencia en tu vida qué significó para ti? Mira, yo quería aprender a tocar la guitarra, y las canciones eran complicadísimas, tenían 40.000 acordes. Entonces, cuando me dio una guitarra con los 3 primeros acordes que aprendí, yo me hice mis propias canciones de las que solo usaba los 3 acordes que aprendí. Claro, usaba lo que sí. Entonces tenía la capacidad de inventar, ¿no? Entonces, desde el principio que empecé a aprendí a tocar la guitarra, inmediatamente ya empecé a componer canciones. Y yo he compuesto, digamos, posiblemente más de 500 canciones. Tengo 46 discos grabados propios, con mis propias canciones. Imagínate que a unas 12, 13, 15 canciones que hay por disco, estamos hablando de más de 500 canciones grabadas mías propias. Pero como productor de otros he producido posiblemente a más de 300 personas también. Entonces, la creatividad para mí ha sido un don, un regalo de Dios. Una cosa muy bonita no tengo ningún sacrificio de hacerlo. O sea, te sale naturalmente. Me sale solo. Otra cosa es que salga bien. Lo que a otros nos costaría bueno, muchísimo, sería casi una cosa imposible de lograr. Para ti es fácil, ¿no? Sí. De hecho, mi problema a veces es que mi mente va más rápido que las manos, ¿no? Que eso nos pasa mucho, ¿no? Que imaginas más cosas más rápidamente que luego a la hora de realizarlos, ¿no? Entonces la disciplina que hay que tener es no dejar que la loca de la casa se adelante. Claro. Sino decir, mira, no vas más allá hasta que no realices todo lo que has pensado e imaginado. Si no, uno vive, y le pasa a muchos creativos, ¿no? Incluso siendo gente creyente, ¿no? Que viven en un mundo de fantasía, en un mundo de no sé qué, pero nunca van realizando. Y luego está la otra cosa tremenda, ¿no? Que pues es otro tema, ¿verdad? Una cosa es cantar lo que sea, decir lo que sea, otra cosa es vivirlo luego. La coherencia entre el mensaje cantado, el mensaje dicho, y el mensaje vivido. Y pasa que muchas veces
nosotros como cantautores creyentes, como salmistas, como lo que fuera, a veces no hay necesariamente esa coherencia. Y la gente... ¿Y tú ves ahí un peligro, ves un problema en eso? Un grandioso peligro. Tú imagínate con la facilidad que los músicos subimos arriba del escenario o arriba del púlpito, que a un predicador no le es tan fácil, digamos, pero un músico sí. Un jovencito con más facilidad sube arriba y ya le ves predicando y cantando y dirigiendo no sé qué, porque es músico. Pero hay un riesgo muy grande, porque a lo mejor no hay coherencia, no hay madurez. Entonces, yo he estado haciendo en los últimos años, desde siempre lo he hecho, pero los últimos 15, 20 años, cada vez más, acompañamiento pastoral de los artistas y de creativos. Claro, eso es un tema que tocaremos luego un poquito más tarde. Hablaremos de la música evangélica, de la música que tiene como objetivo la adoración a Dios y servir de vínculo entre nosotros y los que adoran. Ajá. Y en esa fuerza motriz que hay en la alabanza y la adoración. Ajá. Y que bueno, que tan buenos resultados ha traído cuando es sana, limpia, sí, dirigida correctamente y cuando Dios se agrada, obviamente, del esfuerzo que hacemos en adorarle y en alabarle. Pues ojalá tuviéramos más esa inspiración, ¿no? Que yo para la música no tengo el don ni me cuesta mucho, no canto muy mal, bueno. Es difícil de expresar la vergüenza que uno siente cuando uno intenta acercar, ¿no? Pero bueno, como tratamos aunque no hacerlo no profesional, hacerlo de corazón, eso sustituye, ¿no? Siempre sirve. El profesionalismo con... O apoyar a los que tienen ese talento, que es también el papel que hay que hacer, ¿verdad? También a veces es el rol que uno puede cumplir. ¿Y cuándo comenzaste tú, en serio, pues a ver que ese don que tenías en tu vida, Dios quería que lo usaras para adorarle a Él, para honrarle a Él, para que otros pudieran abrir su corazón, despertarles espiritualmente, para que viesen la realidad de que el hombre no está solo, sino que hay un Dios aquí a nuestro alrededor? Mucha gente me ha preguntado que por qué no he dedicado mi carrera, digamos, como artista, como creativo, para hacer música secular normal. O sea, ¿por qué hacer una música con un sentido cristiano, con un mensaje de fe, para servir a Dios como tal, ¿no? ¿Por qué? Y yo digo que yo lo hice de forma natural, a mí me salió así, y yo me sentí muy a gusto desde siempre cantándole a Dios, y las primeras canciones que hice fueron para Dios, y siempre he hecho así. Perfectamente podría haberme dedicado a hacer una carrera más abierta. Hoy en día, cuando yo doy una conferencia o un curso, un taller para creativos, siempre les digo, a menos que Dios directamente te diga que quiero que tú seas un músico religioso, un músico cristiano, un músico que utilice la música o el arte en general, sea un pintor, sea una persona que escribe o que haga teatro, a menos que Dios te diga que específicamente esto es para la adoración, para el culto, tu trabajo debería ser para la calle. Como si fueras un arquitecto, como si fueras un carnicero o un panadero. A ningún panadero creyente se le ocurriría decir, pues solamente voy a hacer panes para el altar. A ningún zapatero decir, yo solamente voy a hacer zapatos para no sé qué. No, tu trabajo es para la calle. Un muchacho que estudia música, pintura y lo que sea, debe estar pensando como un arquitecto a trabajar para el mundo secular. Vivir de eso, para la secularidad, y dar con tu testimonio tu arte que sea bueno, que tu obra esté llena de valores positivos y buenos. Necesitamos cine hecho por artistas creyentes que hablen de temas generales, pero que den una impronta, un mensaje profundo de fe. Necesitamos políticos que estén convertidos en su corazón y que sean capaces de trabajar en el mundo de la política desde una perspectiva creyente. Y evidentemente no van a hacer un trabajo religioso, sino es un trabajo secular, ¿no? Por lo tanto, tú me preguntas, ¿cuándo yo comencé a trabajar con un sentido de fe mis canciones? Desde siempre en mi caso. Pero yo siempre animo a todos los muchachos y muchachas que empiezan a trabajar en el mundo del arte que hagan cosas normales. A menos que Dios diga, no, tú vas a dedicarte a ser un salmista, digamos, para cantar solo para la iglesia. Ah, bueno. Muchos músicos seculares tienen una doble carrera, a veces hacen cosas para la iglesia también, ¿verdad? El domingo. Yo estaba en Chicago hace 3 meses, y estaba en una iglesia de negros, un coro increíble,
unos músicos increíbles, músicos de jazz, y entonces el pastor me dijo, mira, dice, todos estos músicos son seculares, trabajan en la calle normalmente, pero vienen el domingo y tocan aquí en la iglesia. Pero dice, aquel de la sinfónica de no sé cuánto, el otro del grupo famosísimo, el otro músico de estudio, todos músicos seculares, vivían en su carrera secular, pero el domingo iban a tocar a la iglesia. Todo lo que es el negocio de la música cristiana, que ese es un buen temazo para hablar. Sí, es otra historia. Es un tema controvertido. Me encanta eso. Un tema que, sí. que obviamente tiene posiciones divergentes y es bueno discutirlo. Y trae un fondo de discusión, ¿no? A veces es correcto cobrar o no cobrar. ¿Por qué se cobra tanto cuando se hace música para el Señor? ¿No debiera uno servir al Señor? Es un don, Dios te ha dado ese don y tú lo das. Es que yo tengo que vivir. Bueno, una cosa es vivir, otra cosa es supervivir, como una estrella del rock and roll. Yo me pregunto, sí, hay un grado de, digamos, de confusión en ese sentido, ¿no? Y sobre todo es un grado de confusión porque no hay una identidad clara en las personas en lo que hacen. Exacto. Entonces, ellos creen que el rol que cumplen o el rol que Dios quiere que cumplan a veces no es ni de cerca lo que Dios quiere para sus vidas. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Pues que empiezas a ver lo que tú has dicho, que hay un conflicto entre lo que cantan y la forma en la que viven. Exacto. Entonces eso bueno, es una hipocresía, ¿no? Sí, una incoherencia. Una incoherencia que al final, obviamente, lo que produce es que la persona camina en contra de su conciencia, porque el Espíritu Santo dentro de él le hablará y le dirá las cosas. Y claro, cuando ya empiezas a caminar... Y un antitestimonio para la gente. Y luego, bueno, obviamente, el dinero tiene un grado de corrupción. Exacto. Y digamos, genera el materialismo genera un egoísmo y un individualismo difícil de erradicar. Exacto. Cuando a veces Dios quiere otra cosa de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, pureza absoluta en la alabanza y en la adoración está difícil de encontrar en este tiempo, ¿no? Donde han surgido muchos grupos de alabanza, de adoración, a lo mejor con un propósito inicial santo y limpio, pero luego desgraciadamente lo que vamos viendo es que se va convirtiendo en una cosa más del mercado, que pierde el sentido, ¿no? Sí, claro. con el que se inició, ¿no? La comercialización de la música cristiana, cuando todo esto tendría que haber sido, repito, un don. Entonces, pero bueno, lo que sí es verdad es el bien que ha traído toda la música moderna. Yo recuerdo haber venido a Buenos Aires hace 30 años atrás, donde todavía la música contemporánea no existía. Yo fui de los primeros cantautores que comenzó a hacer música con un sentido, digamos, creyente, contemporánea, ¿no? Y era totalmente una novedad. En Estados Unidos estaba comenzando el Jesus People y la gente de Jesús y la música rock cristiana. Recién estaba empezando allá. En Latinoamérica estábamos años de luz de aquella historia. Y bueno, las primeras personas que comenzamos a cantar música con un sentido moderno, contemporáneo, éramos pues como malditos, ¿verdad? Sí, obviamente, cuando eres pionero en cualquier área, exacto. Siempre vas a encontrar oposición, gente que te prejuzgue o que te juzgue y que quiera, obviamente, y que quiera impedir que eso fluya. A veces por bien de la Iglesia y por preservar a veces las buenas estamos costumbres. A prejuicios, ¿no? Exacto. O a tradiciones que cristianas que ven como eso un peligro, ven un libertinaje detrás de todo eso. A veces es con un grado de hipocresía alto, ¿no? Pero lo que quería decirte, la última cosa que se nos pasaba por la cabeza a aquellas personas que comenzamos es que iba a haber un negocio detrás de todo aquello. Sí, no, desde luego, a veces en el medio musical donde se mueven muchas personas que tienen un grado pues de aceptación dentro de, digamos, del panorama evangélico, creyente en Latinoamérica, vemos lo que desgraciadamente ocurre, ¿no? Que terminan las personas siendo el centro de la adoración y la atención en la reunión y no el Señor. Entonces esa desviación es un gran peligro, ¿no? Porque eso levanta los egos. O sea, orgullo ya tenemos más del que necesitamos. Exacto. Y si encima lo inflas, lo alimentas... Y más el arte, ¿sabes? Porque yo creo que todavía el predicador
hay como cierto respeto al predicador, pero el artista... No, el predicador peor todavía. Todavía si, peor. Si Dios te usa en la predicación o en lo que sea, eso se sube para arriba, eso Sí, peor claro. todavía, eso es peor Peor todavía. todavía. Es peor todavía. Ahora, los dos grados de alimentar el ego y, Claro. y de alimentar la carne en Sí, 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 sí. mismo generan problemas de todo tipo, ¿no? Lo digo porque el músico, bueno, lo que pasa es que muchos predicadores también terminan utilizando las masas y moviendo las emociones, manipulando también, ¿verdad? Cuando no debieran hacerse, ¿no? Pero es más normal que eso pase en el arte, porque el arte está lleno de emociones, sentimientos, es eso, de hecho, ¿no? Y entonces el hecho de que el artista trabaja con las emociones, de los sentimientos de la gente, pues crea unos mitos y una adoración insana. Claro, a veces el espejo que tomamos, eso es el espejo de la gente que se dedica profesionalmente. Claro. Entonces, nosotros queremos ser como lo que vemos. Y a veces el reflejo que debemos de tomar no es ese. Exacto. De eso deberíamos de huir. Claro. Y buscar que si nosotros vamos a tener un vínculo con Dios a través de la adoración y la alabanza, y hay un grupo detrás de nosotros que entra en esa adoración y alabanza a través de la música, de las canciones que nosotros cantamos, eso requiere un respeto, un temor de Dios, una manera diferente de enfocar las cosas, ¿no? Pero pasa con el cantante que toma como modelo a la estrella del rock and roll, la estrella secular, pero yo quisiera también ver un pastor que está de rodillas y que va al desierto ahí a ayunar y lo que fuera. También quiero ver a ese, ¿no? Sí, hombre, no es muy grato que te mande el Señor al desierto a predicar, como mandó a Juan el Bautista. Ya. Ahí él hubiera pensado, o sea, aquí no hay nadie, ¿a quién le voy a sembrar yo la semilla, no? Yo recuerdo una anécdota de un cantante norteamericano, Elvis Presley, que él era cristiano, él fue cristiano en su nacimiento, ¿no? Y bueno, ya en el ocaso de su carrera, ¿no? Se subía a cantar los escenarios, era drogado, alcoholizado, ¿no? Y todo el mundo le aplaudía, el rey, y él con esa todavía luz espiritual que había en su vida, no dice, yo no soy el rey está allí arriba, ¿no? Que era el Señor, ¿no? Ya como en un proceso diciendo, me quieren llevar a mí a un lugar donde ya ni la coherencia con la que vivo, ni la forma en la que vivo, puedo yo ni asumir eso, ¿no? Entonces, yo no soy el rey es Jesús, ¿no? Y le pasó en algunos escenarios como una anécdota, ¿no? A contar, y a veces es lo que pasa, que uno puede perder la dirección en su vida, y estamos hablando de una función importante, ¿no? Sí, claro. En cualquier religión o en cualquier creencia, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de cristianos, claro. La parte de adoración, la parte donde la música y sobre todo la alabanza, lo que cantamos, tienen un significado mucho mayor que la propia letra en sí mismo, ¿no? Sí. Y en el mundo evangélico específicamente, la música juega un papel importantísimo. Los himnos de Wesley, Calvino, qué sé yo, Lutero mismo, o sea, el papel que jugó la letra, las canciones y a la hora de comunicar a la gente. La música ha sido el motor de grandes revoluciones en el mundo. En los años 60 los Beatles revolucionaron el mundo con su estilo, su música, sus letras, y de hecho, bueno, generaron el soporte para que luego de ahí creciera las diferentes variantes de rock, rock pesado, etcétera. La música ayudó al cambio... Sí, pero que la música ayudó a un cambio cultural, a un cambio de libertad. Obviamente todo eso luego se fue desdibujando, ¿no? Porque esa revolución tenía una meta que obviamente no era lo que Dios quería, y llevó a la zozobra, ¿no? A mucha juventud durante los años 70 y 80, perdiéndose un poco, ¿no? Digamos el poder que hay en ello, ¿no? Pero la música tiene un poder. Claro. De todas maneras, fíjate, yo recuerdo haber luchado hace muchos años intentando que la Iglesia se abriera a las nuevas formas y a los nuevos métodos y a toda la contemporaneidad. Después de tantos años atrás, miro para atrás y digo, no sé si ha valido la pena tanta cosa que nos hemos adelantado. Cuando nuestras reuniones, cuando nuestros cultos se convierten en un shows, donde las luces, las pantallas juegan un papel primordial y no la búsqueda honesta de Dios.
cuando las estrellas, cuando el papel, cuando el show, cuando todo tiene que ser, cuando el humo, cuando todo esto ha quitado lo que era la búsqueda genuina del Espíritu Santo. Y digo, nos hemos modernizado, nuestros cantantes ahí vienen y, con toda su imaginería moderna y tal, porque eso lo hacemos para evangelizar, eso hemos dicho. No hay mucha diferencia a veces entre un show secular o un show bien montado con un show, o digamos con una actuación musical para creyentes. ¿No? Pero debiera haberlo. Sí, no, obviamente. Pero debiera haberlo. Así como profesionalmente tiene que ser impecable, pero sí que debiéramos atrevernos a decir, como cristianos debiéramos inventar cosas nuevas, porque lo más fácil es copiar. En verdad, a veces no somos tan auténticos como deberíamos. Claro. ¿No? Y tiene que haber una diferencia que, bueno, vamos sí. a seguir indagando en eso. Vamos a ir a un corte, Luis Alfredo, y continuamos ahora con todos ustedes. Muy bien, amigos, volvemos con todos ustedes y seguimos con Luis Alfredo, charlando de este tema tan interesante, ¿no? Que a veces no se habla mucho de la música, no se habla mucho de los músicos, en este caso estamos haciendo mucho hincapié. O se habla demasiado, según en qué círculos, ¿no? Que es haciendo mucho hincapié en la persona, pero también es importante no solamente la coherencia de la persona. Dice la palabra de Dios que tenemos que andar dignamente según el llamado y la vocación que tenemos en nuestra vida, en Efesios, en el capítulo 4. Y yo creo que a veces aquellos que Dios quiere que cumplan esta función dentro de la evangelización y dentro del acercar la semilla del Evangelio y la palabra de Dios a través de la alabanza y la adoración, que es un medio precioso de acercar el Evangelio, termina por diluirse, ¿no? Y por perderse la esencia de lo que se está queriendo acercar por las formas en las que se hace, ¿no? Sí, porque hay formas que las estamos copiando acríticamente y las estamos poniendo en práctica porque nos parece que esa es la forma normal que en la calle se realizan, y son formas que no son correctas, que no están basadas en valores bíblicos, en valores cristianos, en valores éticos, ¿verdad? Y todo ese mundo necesita, no podemos comérnoslo todo entero, ¿verdad? No puede ser así. Todo ese humo que se nos ha metido muchas veces en la iglesia, yo creo que no debiera ser entrado. Ahora, una cosa es un concierto un sábado por la noche en un lugar público, un concierto, si quieres, de evangelización, evangelístico, o un concierto, digamos, con un sentido de diversión inclusive, o de entretenimiento positivo, que yo no estoy en contra de que alguna gente haga un trabajo de este tipo desde la fe. Uh-huh. Y otra cosa es la música dentro de la iglesia, la música de alabanza, la música de adoración, la música con un sentido, digamos, sí, más profundo. Más profundo y más para el culto. Y más para el culto. Son dos campos totalmente distintos. distintos. Obviamente hay que diferenciar de lo que nosotros hablando de la primera parte, de lo que tú has hablado es la primera parte. Entonces, lo que es cara al público, claro, y lo que es público, ¿no? Pero yo pienso que hay un gran peligro de que esa división no la hacemos. Y terminamos muchas veces en el culto convirtiendo el show de afuera, como funciona afuera, como tiene impacto, terminamos convirtiéndolo dentro de la iglesia. Yo creo que tanto lo privado que se hace dentro de la iglesia, ¿no? Y usando la estrategia dentro del local de culto para poder llevar a las personas a una adoración, una alabanza genuina, donde realmente Dios se agrade de las personas y de lo que hacemos, ¿no? Porque al fin y al cabo el motivo de la alabanza y la adoración es honrar a Dios. Exacto. Y que Dios mueva, claro, ahí su mano, exacto, mueva su presencia, exacto, en medio de nosotros y se sienta a gusto en esa actitud de corazón de las, exacto, personas. Ahora, claro, intentar trasladar lo privado a lo público y hacerlo de la misma manera es donde se genera el gran problema de lo que vemos, ¿no? Exacto. Yo trabajo muchísimo en Estados Unidos, prácticamente estoy cada mes, una semana como mínimo en Estados Unidos o en México,
y sé de lo que estoy hablando, también de ahora de la realidad de las macroiglesias y de los macro templos, ¿no? Y de lo que es una utilización, repito, de la música muchas veces con otros fines, ¿no? Quiero dejar este detallecito como... ¿Tú crees que hay personas que con el don de la música, de la alabanza, de la oración, se prestan a este juego conscientemente, sabiendo que bueno que lo hacen por dinero, por fama, por éxito, porque tienen un nombre, porque eso le da un cierto estatus en su vida? Toda la vida hemos sabido que hace muchos años, después que se han terminado las carreras seculares, mucha gente se ha convertido, digamos, para seguir su carrera dentro del ambiente cristiano. Y entonces pues es una pena que se haya hecho, porque hay un circuito que sigue posible donde se puede seguir trabajando, ¿no? Claro, obviamente es como expandir la forma de vida. Llegamos a un límite y de ahí luego continuamos en un medio donde es más fácil, ¿no? Entonces, para mí, una prueba muy grande de qué es lo que hay detrás es el estilo de vida que se tiene. Yo imagino a un músico, sobre todo músicos, como un misionero. Para mí, no hay diferencia entre un músico y un predicador en ese sentido. Debiera vivir como un misionero. Con su vida sirviendo a la gente, adaptándose a cada realidad, ¿verdad? No exigiendo 5 estrellas, no exigiendo limosinas, o sea, viviendo una vida sencilla y humilde, como me parece que Jesucristo nos estaba pidiendo que fuéramos por el mundo, ¿no? Desde luego el ejemplo que nos da Jesús a veces es antagónico al ejemplo que a veces damos o se da a aquellos que dicen que tienen a Jesús en su vida. Ahora, eso lo dicen de alguna manera incoherentemente, porque obviamente luego su vida no avala eso, ¿no? Claro. A veces desde la plataforma construimos y edificamos una adoración a Dios que luego la derrumbamos, claro, en nuestra actitud personal. Exacto. Y en nuestra forma de manejar nuestras propias vidas, ¿no? Exacto. Entonces, y en ese sentido creo que cuando tú te encuentras, y los hay, muchísima gente, sin duda lo hay, hombres de Dios de verdad, mujeres de Dios capaces de hacer un trabajo y viviendo una vida como más sencilla, no exigiendo por su nombre o por su estatus o lo que fuera, exigiendo grandes pagos ni grandes cosas, sino que son capaces de estar sirviendo al pueblo, pues tú ves que hay una bendición de Dios y ves una... Sí. Obviamente el respaldo de Dios en la Biblia siempre ha sido para las personas que con más entrega, más sacrificio, más austeridad. Exacto. Y sobre todo más oposición han tenido. Exacto. Porque vemos a Juan el Bautista, no era músico ni tenía ese don en su vida, pero obviamente tuvo un tiempo en el cual Dios le llevó a predicar el Evangelio. Dios lo mandó a un desierto y lo mandó a un lugar donde no había nadie. Claro. A veces lo importante no es donde tú vas, sino lo que Dios quiere hacer si obedeces a lo que Él te dice. Correcto. Porque luego envió ahí a miles de personas que se convirtieron. Correcto. Sí. Lo que pasa es que, fíjate, a medida que uno es más exitoso y le va mejor las cosas y tiene más masas detrás y más luces y más historias, aparentemente ahí está la bendición de Dios, ahí está la marca para muchas personas de que Dios está bendiciendo eso, y no necesariamente. Medir el éxito por la gente que te sigue a veces puede ser un error, ¿no? Y en el mundo de la música es lo más normal. Sí, porque eso es la idea que tiene la gente, es decir, bueno, yo arrastro, ¿no?, una masa gigantesca de personas a un evento porque soy yo. Y luego, bueno, obviamente detrás de todo eso se pierde la esencia y se pierde el respaldo de Dios en la cosa que se hace y termina siendo un show, bueno, donde obviamente terminas adorando más a la persona que a Dios, ¿no? Sabes que hace unos meses estaba en Costa Rica, en el centro de San José, en la plaza que hay en el centro de San José. Había salido del hotel donde me estaban esperando, y estaba esperando con mi guitarra y lo que fuera, mi mochila, y estaba esperando que viniera el taxi para recogerme, para llevarme a dar unas charlas que iba a dar a universitarios sobre nuevas técnicas de evangelización contemporánea, etcétera, etcétera, dentro de un encuentro que había de esta temática, ¿no? Y entonces estaba yo esperando ahí, y de pronto miro al lado y veo un ancianito con una panderetita en la mano, un trajecito totalmente arrugado, una corbatita que parecía que hacía 400 años que no la habían planchado. Y entonces este buen hombre con una panderetita en la mano estaba cantando Cristo rompe la cadena, Cristo rompe. Y yo digo, qué vergüenza, qué imagen está dando este hombre con esa...
todo lo que yo iba a explicar en la conferencia que iba a dar estaba mal interpretado ahí. Sí, la imagen era incorrecta, el mensaje no estaba bien, lo que sea. O sea, yo estaba dentro de mi corazón diciendo, pero qué vergüenza, qué imagen estamos dando de lo que fuera y tal. Y en ese instante que yo estaba en mis elucubraciones, digamos, profesionales sobre el asunto, miro un poquito más atrás y pocos metros más atrás había un muchachito punky tirado en el suelo, con su cresta ahí delante, de rodillas, llorando delante de este ancianito, tirado, humillado delante de él. Entonces, en un instante yo dije, Dios mío, perdóname. O sea, el Espíritu Santo estaba en aquel momento usando a aquel señor totalmente fuera de moda, sin ningún corte de pelo de lo más moderno, sin ningún nada, con la música más horrible del mundo. Y estaba usando a aquel hombre para llegar al corazón de aquel muchachito que había sido tocado por él, porque el Espíritu Santo finalmente era el soberano que estaba haciendo Claro, la cosa. obviamente lo que produjo ese cambio en la actitud y ese acercamiento a Dios fue el Espíritu ¿Sabes Santo. qué? Llegué a la charla esta y le digo, mire señores, yo tenía clarísimo lo que iba a decir. Pero ya, mejor no voy a decir nada, ¿no? Digo, perdón, me equivoco, no sé qué decirles. Y fue bueno, fue positivo, ¿no? Sí, a veces el Señor nos enseña, ¿no? Desde ángulos diferentes a cómo nosotros vemos las cosas. Y bueno, el mundo de la música, como otros mundos, es un mundo, como te he dicho antes, peligroso, ¿no? Sí. Peligroso, y hay que andar con cuidado para no perder, digamos, el objetivo y el destino de las personas que adoran y que alaban al Señor. Uno de los peligros mayores es que el mundo del rock y de la música y de la cosa y de la farándula, digamos, quiere juventud, ¿verdad? Una banda rockera de señores de 60 años pues queda muy feo, antiestético, ¿no? Entonces promueve que sean jóvenes. Hay compañías discográficas, la gran mayoría de las compañías discográficas jamás firmarían a un muchacho o una muchacha que tuviera más de 18 años. Porque claro, primero porque toda la carrera luego se puede desarrollar. Si agarran un señor de 40 años y ahí empiezan a desarrollar su carrera, pues tiene poco tiempo. Entonces, este es otro de los grandes problemas, porque nosotros estamos subiendo arriba del escenario a gente muy joven, porque su look, porque su imagen, porque su energía encaja muy bien con el discurso, pero amigo, no hay experiencia de Dios. Sí, hay una gran inmadurez ahí también en todo eso. Entonces, y bien, esos son los grandes problemas a la hora de nosotros debemos apoyar o no apoyar a muchachitos jóvenes para que suban allá arriba. Claro que sí, porque el rock and roll nos lo pide y porque eso es lo que funciona, porque da mejor de imagen a la hora de las cámaras y los demás. Pero mi pregunta es, ¿qué responsabilidad hay detrás de nosotros a la hora de estar subiendo a gente que no tiene una experiencia de Dios? Y le estamos poniendo como líderes. Entonces, eso es un buen temita de fondo también. Sí, no, o sea, cuestionamientos hay muchos. Lamentablemente hay muchos. Y bueno, sin ser ninguno un doctor de la ley, ni ser uno aquí, bueno, un juez con todas las garantías, lo que sí uno ve desde la perspectiva que uno le toca lidiar todos los días, es que se está perdiendo un poquito, digamos, la pureza en la adoración y en la alabanza dentro del corazón del creyente. No hablo del lugar donde se hace, donde se adora, no sea la iglesia, sea en forma privada o sea en público, ¿no? Entonces, ese es el gran conflicto que tenemos que ver, que es si se pierde esa pureza, claro, se pierde la motivación de la adoración y la alabanza y se convierte en otra cosa, que lo hemos hablado acá. Ese es el gran peligro por donde el diablo por ahí puede ganar ventaja. Exacto. En los corazones y en vez de desviar la adoración y la alabanza, que para Dios es tan importante como lo son nuestras oraciones y lo son el ejemplo con el que vivimos en nuestra vida. Por eso yo siempre Porque Dios dice, la palabra de Dios, que Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Correcto. O sea, busca, ¿por qué? Porque no hay muchos. Exacto. Y el gran problema es que muchos se pierden la oportunidad de entrar en esa dimensión que no te va a hacer mejor personalmente, pero sí entras en una actitud donde rindes tu corazón, donde nuestra vida descansa, donde nuestro ego y nuestro orgullo es pulido, trabajado, y donde obviamente hay un crecimiento espiritual en nuestra vida, ¿no? Pero la mayoría de los músicos no están el domingo en la iglesia.
Sí, ese es otro grave conflicto. La mayoría de los músicos Y si van, no van para oír la palabra, van para cantar. Sí, exacto, van a ministrar y luego se bajan. De hecho, suben arriba al escenario y luego salen otra vez. Sí, 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 salen por la puerta. exacto. Y luego, la verdad es que el lunes no tienen tiempo para estar en el grupo de discipulado o lo que fuera porque están haciendo otras historias. La verdad es que es un gran riesgo. Por eso yo digo, qué maravilloso aquellos músicos o artistas creativos que puedan estar en un contexto comunitario. Ustedes desde Remar tienen un contexto que sería precioso, y que lo es, de hecho, en muchos casos, pero debiera serlo mucho más, para poder recibir a personas que tienen un deseo de servir a través de las artes y a través de la evangelización, porque están cubiertos. Sí, hay una cobertura. Hay una cobertura espiritual y hay una opción de vida y hay un estilo de vida que hace que puedas compartir tus beneficios sin lucrar con ellos. Hay una serie de elementos buenos que son ideales para que un artista cristiano pueda dedicar su vida a crecer y a servir al Señor desde una comunidad. Claro, o sea, esa vocación que uno tiene que luego, digamos, ajustarla al plan de Dios y Sí. al propósito de Dios para la vida de esa persona. Y a veces la persona no tiene ese destino en su vida. Él quiere crecer de otra manera, Sí. y no quiere crecer dando su vida y generando que desde el rol que cumple, desde el don que tiene en su vida, poder acercar una propuesta a los demás. Él piensa que eso es algo para él, Claro. y que le genera a él en su propia vida un estatus diferente, ¿no? Exacto. Por eso yo pienso que el artista cristiano, el artista creyente, debiera buscar eso, un contexto desde donde poder servir. Yo creo que es una forma magnífica de poder estar cubierto, protegido. Conozco demasiados artistas creyentes con sus matrimonios destrozados, porque además esta vida de viajar para un lado y para otro rompe las familias. Es una vida complicada, ¿no? Demasiados artistas con sus vidas destrozadas, con su vida de fe destrozada, que tienen un discurso, subes arriba del escenario y bla, 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 pero tú rascas un poquito y sabes que no es verdad. Sí, sí, sí. Porque es muy complicado. Además, no nos olvidemos que estamos haciendo una lucha espiritual, ¿no? Que el trabajo que están haciendo es quitar personas de la maldad y llevarles a la luz. O sea que el trabajo que estamos haciendo es de guerreros. Si no hay una coherencia en la vida personal, el don no funciona. O sea, puede Exacto. funcionar el don de cantar o lo que sea, pero obviamente el don del Espíritu Santo detrás de eso no fluye. Entonces, Pero en otros campos todavía, como uno está como más estable, pero en los campos itinerantes, como son los músicos, donde uno sale por un lado y para otro con mucha facilidad, no se te puede cuidar ni proteger la vida, no se te puede estar al tanto de tu vida porque estás viviendo en el aire, eso propicia lo otro. Entonces, sí, en sí, nuestro desde campo luego es más peligroso. es más peligroso, sí. Lo que tú decías, que tener un contexto de vida donde tu prioridad no es ejercer el don Sí. digamos, en beneficio propio, sino que el don que tienes lo pones a beneficio de los demás. Exacto. Y eso no te lleva a estar en una posición mejor que los demás, Exacto. sino a servirles. Exacto. Y Ese, además, ese sería el contexto donde Exacto. el don que Dios nos ha dado podría ser de gran ayuda y estar contenido, ¿no? exacto. Y a más alto que subes, más sirvos abajo. Más sirvos Mira, abajo. yo he estado acompañando a un artista, no voy a decir el nombre, hace un tiempo, que estaba en un contexto comunitario. ¿Sabes cuál era el gran problema de esta persona? Además de otros problemas que tenía. Uno de los problemas que tenía era que el dinero que ganaba tenía que compartirlo con la comunidad. Es una manera Y ya le molestaba muchísimo. de dar lo que Dios le ha dado. Pero bueno, pero es que, oye, yo le pregunté, ¿pero quién te enseñó a tocar? Y dice, pues yo aprendí en este sitio. Ah, bueno. Comparte con quien te enseñó lo que te dieron. ¿Quién te animó? ¿Quién te lanzó? ¿Quién lo que fuera? Pues aquí, pues comparte con esto. Segundo, el gran problema que tiene esta persona es que el concierto del domingo había tenido miles de personas adorándole, alabando su nombre, y el lunes tenía que terminar limpiando váteres en el contexto de donde estaba. Y me lo dijo así con estas palabras. Claro, Dice, yo necesito ser respetado porque vamos, mira dónde he estado y yo no puedo ser, yo no soy uno más, yo soy un artista. Y yo le dije, uy, muchacho.
Digo, dale gracias a Dios que estás en un lugar donde te han considerado como uno más. Porque uno de los grandes problemas de los artistas es el ego. Y conozco además uno, que fue uno de los primeros que empezó con este tema, que le fue muy mal. Porque era la estrella y el ángel más maravilloso de todos. Y tan alto que se quemó. Sí, lamentablemente los resultados de esa forma de vida corrompen el corazón, desvían, desvían el foco de nuestra vida, y a veces terminamos en carnalidades que nos avergüenzan en otros, pero que permitimos en nuestras vidas y que no nos sirven, ¿no? Claro. Y obviamente eso destruye la imagen de la persona. Sí. Y cualquier acercamiento que se quiera hacer desde esa actitud, no sé si a Dios le va a agradar, y yo creo que termina siendo una incongruencia en nuestra vida, ¿no? Es todo un tema, ¿verdad? El tema de la coherencia de vida, de servir a los más sencillos, de no utilizar tu don como una forma, digamos, de provecho de lo que tú, sino de enriquecer a los demás. Pero, ¿sabes qué? Hay otra cosa que me preocupa también, que es que en nuestra música no aparece el dolor, no aparece la realidad sufriente, no aparecen los más necesitados, sino que muchas veces nuestra música es como una especie de algo flotando en el aire. Hombre, es más agradable cantarle al esplendor de la vida y a las cosas buenas que no expresar el dolor, el sufrimiento. Pero los salmos están llenos. La carencia. Pero los salmos. Sí, obviamente la Biblia tienes de las dos cosas. Claro. Tienes del gozo del Espíritu Santo, sí, y también tienes obviamente un mundo sufriente, un prójimo que está cerca tuyo, sí, que no vive lo mismo que tú, sino que está en otra realidad. Sí. Y obviamente eso también debiera aparecer en nuestra obra, de aparecer, en nuestros mensajes y en lo que fuera. En muchos cantautores, aunque no me gusta llamar así, muchas personas que adoran y alaban al Señor. Sí, los salmistas que dicen también. Hay una mirada más responsable de la sociedad que nos rodea, ¿no? Que no solamente una mirada donde nos concentramos, parece, en una adoración y en una santidad y en una pureza a Dios, donde se deja de lado que a veces hay una realidad a nuestro alrededor, ¿no? Que hay que aceptarla, ¿no? Pero hay que hacer algo, claro, obviamente. Hace unos años, cuando se convirtió Juan Luis Guerra, yo estaba en República Dominicana grabando con 440, con el coro que le acompaña normalmente a Juan Luis. Y me dijeron los chicos, dice, se está convirtiendo. Dice, sería muy bueno que charlaras con él, tú que tienes muchos años de experiencia también, compártele cosas con Juan Luis. Y entonces quise hablar con él, no pude hablar porque la pastora que estaba en este momento llevándole a él no le dejó acercarse a nadie a 40 metros a la redonda. Dice, no. Entonces, pero la pastora habló conmigo. Y dice, ¿tú por qué quieres hablar con Juan Luis? Y digo, yo no quiero hablar con Juan Luis, pero aquí los chicos de su coro, de 440, me dicen que hablara yo con él. Y dice, no, es que aquí hay mucha gente que quiere acercarse y como él tiene mucha posa, estamos cubriendo para que nadie se le acerque. Y digo, perfecto. Pero me dijo una cosa interesante. Me dice, y de todas maneras, ¿tú qué ibas a decirle a Juan Luis si hubieras podido hablar con él? Porque a lo mejor se lo digo yo, dice la pastora. Y yo le dije, pues dale este mensaje. Sigue cantando Ojalá que llueva café. Sí, que se deje de cantar aleluyas. Porque este hombre, con la poesía que ha cantado, llena de verdad y de bondad, y de valores positivos y limpios, porque Juan Luis siempre ha sido un cantor muy positivo y muy limpio, ¿verdad? Va a hacer unas oraciones que las va a seguir cantando la gente de la calle normales, mientras que si se pone a cantar que si las avispas y no sé cuánto, que luego lo ha hecho, y está muy bien que lo hiciera, y se pone a cantar otras cosas, se le va a terminar la carrera. Y le ha pasado a muchos creyentes que terminan su carrera y tienen que terminar con el mundo y solamente Dios. Y digo, pero vamos a ver, yo puedo entender que te pares durante unos meses, unos años, el tiempo que tú necesites, lo que fuera, pero tienes que seguir viviendo en el mundo y tu mensaje tiene que seguir estando en la realidad del mundo. Entonces, yo no sé si le dieron finalmente la pastora el mensaje a Juan Luis Guerra o no, pero lo que es verdad es que fue uno de los primeros
de toda esta camada que ha habido en los últimos años, de los primeros que no cortó con su carrera secular, sino que siguió con su carrera secular, tremendamente limpia y bonita, porque sus canciones de amor, de románticas y todo, están llenas de belleza y de limpieza. Y luego sacó cosas también, algunas cosas cristianas, hizo un disco cristiano, en sus conciertos de vez en cuando él canta algunas canciones cristianas, pero no tiene miedo de que todo su mensaje sea más amplio y más abierto. Por eso digo yo, necesitamos políticos cristianos capaces de hablar en sociedad y ser coherentes con un estilo de vida limpio, que no se aprovechan de su postura. Todo lo que decíamos antes de los artistas, ¿verdad? Que no se aprovechan de su posición para ganar dinero, para meter a otros, para coimear no sé cuánto. Necesitamos políticos honestos, necesitamos médicos honestos, que sean capaces de dar su vida y su tiempo, que la gente les vea en coherencia de vida. Porque ahí es donde la gente va a preguntar, ¿a quién sirve? Pues que este hombre es cristiano. Ahora entiendo, no que bla, 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 que cristianito, sino porque su vida es coherente en su estilo de vida. Creo que necesitamos un cristianismo donde los músicos y los artistas, que somos como portavoces, con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de ser, con lo que cantamos, con lo que hacemos, hablemos de los valores del reino de forma directa y verdadera y quitemos toda esa imagen de superficialidad con que muchas personas en el mundo vean la Iglesia y el mensaje de Cristo. Superficialidad, cosa plástica, cosa barata, cosa no seria, cosa mentirosa, ¿verdad? Porque es el peor de los beneficios que podemos darle al mensaje de Jesucristo. No, sin duda una, el mensaje cuando lo diluyen esas cosas que tú estás comentando, lo que termina siendo es un tropiezo para la gente que lo ve o lo escucha, o compara un cantante evangélico con un show no evangélico. Entonces, cuando no hay mucha diferencia entre una cosa y otra, al final la gente cuestiona, ¿no? Exacto. Y a veces ese cuestionamiento lo que les lleva es a cerrar su corazón y a endurecer más su corazón y les impide, bueno, pues acercarse a Dios, ¿no? Y buscar la gracia y la misericordia de Dios, que de todas maneras todos vamos a necesitar, ¿no? Exacto. Y no nos podemos acercar a Dios con una actitud donde los prejuicios sean los valores que hay en nuestra vida, sino que aceptemos las cosas de otra manera. En fin, el mundo de la música es tremendo, sobre todo el auge que en estos últimos años ha tomado, ¿no? lo que es la adoración y la alabanza evangélica, y obviamente se están generando cuestionamientos, no solo ahora, sino ya desde hace algún tiempo, y vemos que por lo menos bajo mi mirada, los shows evangélicos están declinando un poquito, en el sentido de que hay un cierto hartazgo, ¿no? en la gente también, porque lo carnal no satisface, no llena el corazón. Entonces hay un cierto hartazgo, ¿no? No sé si eso tú lo has podido palpar, ¿no? Totalmente. Estoy hablando de eso. En tu peregrinaje, ¿no? Sí. Más limpio, ¿no? Donde quizás buscan las personas que se acercan a la alabanza y la adoración que tú haces, se acercan de otra manera, ¿no? Sí. Y ese cierto hartazgo y ese cierto cansancio, ¿no? que hay es como consecuencia de estas cosas, ¿no? Correcto. Sí. Y la gente se harta sobre todo porque muchas veces no es auténtico. Cuando la comida no es auténtica, cuando es fast food. Claro, sí, lo sucedáneo no es lo mismo que el original. Exacto. Entonces, claro, te dicen, esto es una paella, pero en vez de una paella es un arroz no sé qué con cualquier cosa, ¿no? Entonces no es lo mismo, ¿no? Entonces, y la gente pues te come una vez, y te come dos, y come tres, pero llega un momento que se da cuenta de que eso no puede ser. Y no te digo nada cuando alguna vez come una auténtica paella. Y a la segunda vez ya no le meten gato por liebre, o sea, la segunda vez... Sí, van a identificar lo que es auténtico. Exacto. Y eso es lo que quieres, ¿no? Y otro de los grandes dramas también viene en la necesidad que tenemos, sobre todo en la realidad evangélica, de shows, de impactos. De aquí en esta noche va a bajar la gloria total a full time y a 4 colores. Entonces esa necesidad de ser siempre más y de un espectáculo mayor, donde los artistas o los músicos muchas veces se prestan a estas cuestiones, ¿no? Y entonces es peligrosísimo eso, creo yo, porque la vida no puede ser así. Yo, que llevo 40 años en el Señor, digo que la vida no puede ser así, en el Señor. La vida en el Señor muchas veces son de tiempos tranquilos y silenciosos, muchas veces de un Dios que se queda callado porque está haciéndome pensar,
no siempre de un diosa Technicolor, ¿verdad? Y cuando lo que, claro, cuando lo que necesitamos es siempre una cosa espectacular. Mira, yo estaba hace un tiempo en Estados Unidos, en uno de los canales de televisión de estos así secular, cristianos, preparando la entrevista con uno de los más importantes ahí, predicadores, en inglés. Y entonces ven toda mi vida, conté un poquito sobre España, Uruguay, lo que fuera, más o menos lo que hemos hecho aquí, ¿no? Y entonces el guionista me hace este comentario, dice, todo está estupendo, dice, pero tú por aquí, hacia el final de la entrevista, necesitaríamos una cosa un poquito más fuerte, más impactante. Dice, ¿tú no has tenido una vez un ángel, una experiencia con un ángel? ¿Alguna voz que hayas escuchado? Digo, no, la verdad es que no he tenido, nunca se te ha parecido ninguna, no. El hombre quería que yo le dijera, pero mira, aunque hubiera sido una cosa que tú hubieras creído, que no sé. Digo, no he tenido ninguna cosa, ningún show de este tipo, y he seguido el Dios de esta manera, pero no he tenido ninguna experiencia. Dice, es que hubiera quedado también aquí un impacto así sobrenatural. Aquel hombre, el guionista, descaradamente me estaba diciendo que él quería hacer un espectáculo al final para subir la audiencia, ¿verdad? De eso estoy hablando. Esto me parece a mí vergonzoso. Y cuando cada culto tiene que terminar up y siendo lo que fuera, y hecho a pulso nuestro, no porque el Señor hizo no sé qué cosa, y los artistas y los que tenemos la capacidad de utilizar los elementos, los medios y todo eso, nos prestamos a esto, yo creo que estamos haciendo un flaco trabajo, un flaco favor a la evangelización. No, sin duda alguna. El Señor, el único sitio donde no pudo hacer milagros fue en el lugar donde había nacido. Correcto. En el resto de los lugares sí pudo manifestarse la gloria de Dios, pero en su propia tierra, en su propia casa, por la incredulidad y la oposición que había espiritual, decidió no hacer ningún milagro allí, ¿no? Y a veces ponemos a Dios en un ámbito en el cual le estamos no pidiendo, sino le estamos exigiendo que haga cierto grado de aparición o de manifestaciones sobrenaturales, que a veces Dios no encuentra la manera de poder plasmar eso aunque quisiese, porque hay una dificultad en las personas en entender al Señor y lo que Dios quiere hacer, ¿no? Claro. Entonces, es como Naamán el sirio. Estaba enfermo y él quería que viniese el siervo de Dios y que implorara a Dios para que bajase fuego del cielo y le sanara. O sea, que él buscaba un poco el show mediático. Sí, claro. Y Dios lo que quería era que obedeciera y se bañara 7 veces en el río, exacto, en el río Jordán. Claro. ¿Entiendes? O sea, a veces queremos que Dios actúe de una manera y a veces lo que Dios está pidiendo es obediencia de nuestra vida. Sí. Es otra manera de hacer las cosas, ¿no? Que caigamos de rodillas. Además, la gloria de Dios no solamente es la manifestación sobrenatural del poder de Dios sanando las vidas, sino que la gente caiga de rodillas y se arrepienta. Bueno, lo que pasa es que eso va totalmente en contradicción contra el show, contra el espectáculo. Eso no vende. Porque los derramamientos que ha habido en el Espíritu Santo y que han producido avivamientos en las comunidades en Centro Europa, todos comenzaron en creyentes que ocurrieron eso en sus vidas y que trasladaron esa experiencia a la vida de otros. Correcto. Y cuando la presencia de Dios produce arrepentimiento en las vidas, es cuando cae el poder de Dios. Correcto. Eso fue lo que pasó en el primer sermón de Pedro. Sí, predicó y todos los que estaban escuchando la palabra de Dios allí se miraron unos a otros y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Viendo las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Y Pedro dijo, no, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Padre. Y es así como la gloria de Dios se manifiesta, produciendo arrepentimiento en la vida de las personas. Y esa es la verdadera gloria de Dios, no el aplauso, no sé qué, que al fin y al cabo es pasajero y temporal. Ahora, conversiones que se producen detrás de esa experiencia en la vida es lo que transforma las vidas de las personas y lo que hace que podamos ver que el Evangelio es poder de Dios. Claro. Porque transforma el corazón, cambia la vida. Y con el tiempo eso se mantiene, porque no es conversiones de un día para otro. Claro, no es una cosa superficial, exacto, emotiva, que pasó un día en un culto, que vimos no sé qué, no, es algo que... Si no, eso es sostenible, ¿eh? Y claro, la idea
de esa manifestación gloriosa de Dios, ojalá ocurriese todos los días en lo que hacemos, en alguna medida siempre está ocurriendo esa manifestación gloriosa. Ahora, ¿con qué grado ve uno eso? Claro. A veces lo ve pues en las cosas pequeñas de la vida, ¿no? Como tú me decías, vi una persona con una pandereta, sí, pero había una persona que jamás hubiera aceptado al Señor sí, si el poder del Espíritu Santo no se hubiera manifestado, sin duda alguna. Exacto. Y eso es lo que debemos de tomar como glorioso, ¿no? Claro. El ver que Dios actúa en las pequeñas cosas de cada día y vemos la mano de Dios obrando ahí, protegiendo, dándonos la gracia y sobre todo viendo esos pequeños milagros, ¿no? Yo creo que los grandes milagros comienzan con pequeños milagros. Sin duda. Y el Señor pudo hacer muchas más cosas y la vida de los primeros creyentes y los primeros discípulos hicieron cosas impresionantes, pero cuando hubo una experiencia personal en sus vidas con el Espíritu Santo, que eso fue lo que transformó el mensaje del Evangelio y la extensión del Evangelio en todo el mundo, ¿no? Luego ha habido brotes de eso durante todos los siglos y eso es lo que ha contribuido a que podamos nosotros hoy compartir un Evangelio donde produce cambios en la vida de la persona. Hay transformaciones de verdad en el corazón, no solamente en la apariencia, ¿no? sino en el corazón, ¿no? Y la música es yo creo que es importante, es tan importante como la predicación de la palabra, por lo menos para mí, ¿no? Es tan importante como la predicación de la palabra, porque no solamente prepara el corazón de los que escuchan, sino que realmente hace un trabajo de labor y de labor en el corazón profunda. Exacto. Muy profunda porque yo básicamente cuando me convertí al Señor en España, lo primero que me motivó a adorar y a buscar al Señor fue la alabanza y la gracia. Era una cosa realmente, no te podías negar a abrir tu corazón a Dios porque era tal el ambiente que se generaba ahí, que era plácido y gozoso poder hacerlo, ¿no? O sea, no había ninguna fuerza interior o un prejuicio o un razonamiento que te impedía, sino que era fácil, ¿no? Y entonces acercarte así era mucho más emotivo, ¿no? Y eso son las experiencias, ¿no? que obviamente perduran en nuestras vidas, ¿no? Y las que buscamos, obviamente, todos los días, ¿no? Tener ese corazón. Ahora, obviamente vemos las desviaciones que hay, pero vemos que todavía queda gente genuina, ¿no? Sin duda. Con esa actitud, con ese corazón, ¿no? Sin duda. Y eso es lo que hay que rescatar y valorar, y bueno, y lo que tenemos que promover, ¿no? Cada uno desde el lugar donde Dios le pone, ¿no? Yo imagino que ser en tu caso una persona creyente, una persona que tienes este don, no será fácil mantenerlo, ¿no? No. Mantener el don y mantenerse. Y no mantener el don está. Sí. Digo, mantenerse a través del don, ¿no? Profesionalmente y todo eso. Sí. Yo nunca en ese sentido he querido comerciar con mi don. Tal vez porque el Señor me regaló muchas cosas distintas en distintos campos, a nivel visual, de la música, de otras cosas también, ¿no? Tampoco tenía que jugármela solo a la música, ¿no? Pero nunca he querido comerciar con el don. A mí, yo jamás le he puesto un precio a mi actuación, a mis actuaciones. Cuando tenía que llevar una banda, pues hay que pagarles a los músicos y tal, pero yo como tal jamás he hecho así. Siempre he vivido, digamos, por fe y por la providencia del Señor. Hasta ahora llevo 40 años de carrera, ¿no? La palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá, ¿no? Pero sí entiendo que así no se puede. Mucha gente con la que hubiera querido que yo hubiera trabajado con ellos, con estos términos no pueden trabajar. Quieren trabajar otra cosa. Y en los últimos años han creado empresas y negocios mucho más grandes donde el dinero es muy importante. Entonces, cualquiera que rompe la baraja no puede entrar en el negocio. Yo he preferido ser freelance, moverme muy sencillamente y seguir trabajando donde he podido. Siempre que voy a una iglesia, a veces una iglesia grande, intento a los 4 días o a las 4 horas después de aquel otro concierto haber ido a un lugar donde está la gente más sencilla y tocando para los de la calle. Y eso me ha mantenido a mí me parece que me ha mantenido mi fe por haber estado siempre sobre todo de la gente más necesitada. Por eso me siento tan cómodo en remar.
Bueno, nosotros te damos la bienvenida y bueno, sí, me siento tan y cómodo. aprendemos de ti también, ¿no? Sí. No es fácil a veces encontrar personas que con algún grado de éxito en su vida personal, en lo que hacen, en su labor, poder mantenerse, ¿no? Con la integridad que Dios quiere, ¿no? A veces para mantener esa integridad hay que renunciar, ¿no? Sí. A alguna cosa y poner en el altar todos los días, no solo nuestras vidas, sino lo que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Que eso ya a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta mucho más. A veces yo veo personas que sí, que dicen estar en esa actitud, pero luego lo que tienen no está rendido de la misma manera, ¿no? Bien, se nos acabó el tiempo, Luis, te damos, bueno, gracias por haber estado con nosotros y por haber, bueno, dado tu punto de vista. Gracias. Con respecto a la música, bueno, a lo que Dios te ha permitido hacer en tu vida y bueno, y a los objetivos que todavía sin duda tendrás todavía por seguir adelante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, también gracias a ustedes por su tiempo y nos volveremos a ver prontamente con todos ustedes. Que Dios les bendiga. La vida huye rápidamente, ni un segundo regresa atrás y hay que esforzarse y ser valiente para dar fuertes muestras de amor. La vida es breve y hay que saber vivir, porque se vive una sola vez y no se puede ser santo a medias para mayor gloria de Dios. No dejaré pasar ni un mal sin repararlo, o ningún bien que pueda hacer dejar de hacerlo. No dejaré pasar ni un mal sin repararlo, o ningún bien que pueda hacer dejar de hacerlo. Todo esto se aprende de rodillas, todo esto se aprende de rodillas. Cuanto más se corre, más lento parece que uno va, y así sin descanso, como si siempre se tuviese que empezar. Cuanto más uno avanza por este camino, más claramente ve cuán largo es lo que queda. Cuán largo es lo que queda por andar. Todo esto se aprende de rodillas, todo esto se aprende de rodillas. Todo esto se aprende de rodillas, todo esto se aprende de rodillas. La vida huye rápidamente, ni un segundo regresa atrás, y hay que esforzarse y ser valientes para dar fuertes muestras de amor. La vida es breve y hay que saber vivir, porque se vive una sola vez y no se puede ser santo a medias para mayor gloria.